amigos, mi nombre es Alexis Elvira Hernández Cruz. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Educación Secundaria en la especialidad de Español en la Escuela Centro de Actualización del Magisterio, en la cual llevo la materia de estrategias didácticas, textos narrativos y poéticos con la asesora maestra Blanca Araceli Sánchez Villanueva. Bueno, como parte de la materia, yo les vengo a hablar acerca de las novelas cortas, ciencia ficción, del autor Joseph Oliver y un grupo de docentes del EQM. Dando inicio con el tema novelas cortas, ciencia ficción, vemos que desde los primeros años escolares, los niños tienen un acercamiento a la lectura y a la escritura, construyendo más adelante así su propia noción de un texto. Las representaciones experimentales, siendo narraciones, mantienen un acercamiento a la realidad, a lo próximo o a lo lejano. Y paralelamente a este tipo de textos, no podemos dejar fuera lo que es el poder formador y funcional de la ciencia ficción. En este caso encontramos a las novelas cortas. Dentro de la gama de las narraciones de ficción que utilizan el funcionamiento poético de la lengua, encontramos las novelas cortas. Bien, ¿por qué las novelas cortas y no la novela? ¿Y por qué se propuso esto como actividad en las escuelas? Bien, la práctica de la novela se incorporó a la educación y a menudo exige trabajos de redacción muy largos y muy rudimentarios para los alumnos, y generalmente son colectivos. En cambio, la novela corta permite lo que es la escritura individual. Además, se piensa que la novela corta es un tipo de texto muy poco estudiado dentro de las aulas de clase. Así que por eso se ha determinado ahora importante para su práctica escolar. La implementación de las novelas cortas en los aulas de clase también se justifica, podría decirse, porque los niños tienen un muy poco acercamiento con la literatura referida a este aspecto. Entonces, les presentan la ciencia ficción en lo que es la televisión, el cine o los dibujos animados que generalmente se presentan en revistas. Así que por eso tienen poca posibilidad de acercarse a la escritura, y por eso se propone esta función de novelas cortas. Pero ahora hablaremos acerca de su definición de lo que es ciencia ficción de Petit Robert. Petit Robert entrega la siguiente definición de ciencia ficción: expresión norteamericana que designa la imaginación científica y técnica que describe un estado futuro del mundo. Pese a que una definición como esta puede parecernos algo limitada, el fundamento científico y técnico sobre el cual va a jugar la imaginación en este género literario hace que parezca necesario enfrentar la ciencia ficción en nuestras clases como un desarrollo, un complemento necesario a los módulos de aprendizaje llevados a cabo en las disciplinas científicas y tecnológicas inscritas en el programa. Hablemos de las situaciones favorables, ya que existen muchas ocasiones en las que se puede aprovechar la imaginación de los niños y hacer que ésta se exprese y se cultive. Por ejemplo, podemos emplear el proceso de motivación y también materias relacionadas con lo que es la astronomía, ciencia, química, física, que tienen un aspecto científico y tecnológico y que son trampolines que ayudan al niño a llevar o crear lo imaginario del mundo real. Ahora veremos el procedimiento seguido en una clase de cuarto y quinto año básico que el maestro elabora para la redacción de este tipo de textos, novelas cortas. Por ejemplo, tenemos aquí... Veamos la funcionalidad de la redacción de este tipo de textos, pues el niño va a adquirir allí un cierto número de aprendizajes ligados a su especificidad, como el descubrimiento del poder crear un mundo por medio de palabras. Así también, el reconocimiento de la escritura y de la dinámica que conduce desde la apertura hasta el cierre de la narración, es decir, va a identificar las partes desde cómo inicia, cuál es su desarrollo, hasta la finalidad del texto.
También está la planificación de una tarea escrita, la construcción lógica y coherente de una narración, la elección y el empleo de un sistema coherente de tiempos verbales. En este caso, en las novelas cortas se utiliza mucho lo que es el tiempo pretérito imperfecto y futuro imperfecto. Entonces debe ordenar si es pasado, presente o futuro también. La conciencia y el dominio del orden cronológico, es decir, va a ir determinando cómo van ocurriendo los sucesos. Está también el lugar relativo de la narración, de las descripciones y de los diálogos. Va a identificar en qué parte puede describir o hay descripción sobre algún lugar, sobre algún personaje, y también de los diálogos, en qué momento hablan o en qué momento su diálogo va incluido. Tenemos aquí el trama de preparación del profesor, donde se coloca el tipo de texto trabajado en los módulos de clase, que en este caso es la novela corta de ciencia ficción. Primero nos hacemos una representación previa de lo que vamos a trabajar, de la situación de la comunicación, cuáles son los parámetros determinantes, y como segundo del producto terminado. Dentro del primero, que es la situación de comunicación, se encuentra el destinatario y el enunciador. El destinatario es hacia quién va dirigida el escrito, por ejemplo, si va hacia los niños, si se dirige a los padres u otro tipo de lectores. ¿Y cómo vemos al enunciador? ¿En calidad de qué? En este caso, se propone a cada niño como inventor de historias. Hay un propósito, en este caso es inventar y contar por escrito una historia de ciencia ficción, y un desafío, frente a los otros y frente a mí mismo. Por ejemplo, frente a los otros es que la novela sea leída con gusto hasta el final, y el reto frente a sí mismo es imaginarse como escritor y acceder al placer de escribir. Ahora tenemos como producto terminado la justificación de la elección de este tipo de textos, de entre otros posibles. El por qué. ¿Por qué vamos a trabajar la novela corta con los alumnos? Es porque es uno de los medios para contar una historia. Ahora, ¿cuál es el aspecto general del texto? Cómo está estructurado, si está en párrafos, es un texto largo, un texto corto, denso, cómo está organizado. Y finalmente la elección del material. ¿Qué material vamos a ocupar para trabajar? Su redacción, tipo de papel de lápiz posibles, costo financiero, hojas de papel, lapicera, máquina de escribir, entre otros. Como segundo punto están las características del texto, donde se elabora un esquema imaginario. Hay un estado inicial, un suceso perturbador, una dinámica de las acciones, la fuerza inversa y el estado final, donde se trabaja también la lingüística textual. Se ve la enunciación, en las que se ve la enunciación de las personas, del espacio y del tiempo. El sistema temporal, que generalmente es pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pero también posee el presente, y los adverbios de tiempo. Se encuentra el léxico, la coherencia que se debe buscar, las marcas de enunciación, adverbios y tiempos, y los subtítulos anafóricos. Se encuentra también la lingüística oracional. En sus aspectos más frecuentes en este tipo de textos, que permite trabajar particularmente la frase compleja. Y punto 3, actividades de sistematización metalingüística, consideradas desde el momento de la preparación o detectadas luego del análisis de las primeras escrituras de los niños, como es la relación sujeto-verbo, expansión, reducción de grupo nominal, el pase simple, el futuro del pasado, prefijos y sufijos en el vocabulario de la ciencia ficción. El maestro puede generar una confrontación con escritos socializados de ciencia ficción, los que vemos en la tele, los extraterrestres, los robots, qué ocurre en los planetas. Es algo que no existe, es extraño, es raro. De lo que los alumnos
cuál es la impresión que tienen de cada novela corta de ciencia ficción que leen. Después hacen un análisis colectivo de las características del tipo de textos en los que se trabaja la estructura. Por ejemplo, el estado inicial, el estado final, el inicio y el fin, lo que sucede y lo que ha cambiado. Y ellos tienen que rellenar una ficha puntualizando estos dos aspectos y uno tercero, que es lo que ha transformado la historia. Aquí tenemos el instrumento utilizado después de leer novelas cortas para los alumnos, donde se ve el espacio, en donde, en la vida diaria, en un país escondido, en una región poco conocida, otro planeta, nave espacial, o bien puede precisar otro lugar. El tiempo, cuándo sucedió, ahora, mañana, ayer. Personajes, quién, si son hombres como nosotros, son superhombres, son monstruos que regularmente vemos en la televisión, si son animales, animados generalmente, otros vegetales o extraterrestres. Se encuentra la sociedad, es la jerarquía, poder organizado, si hay feudalismo, si es imperio, si es un reinado, el que entra en la historia, u otra, o una sociedad de iguales. También se encuentra la acción y la tonalidad. En la acción vemos si fue guerra de conquista, descubrimiento o un encuentro. Y en la tonalidad puede ser cómica, triste u otra. Bueno, aquí presentamos un esquema quinario, donde está la situación inicial. Uno o varios personajes vivían en un determinado planeta u otro tipo de cosas. El paso siguiente es el suceso perturbador. ¿Qué ocurre después? De pronto sucedió que son ejemplos que se pueden utilizar para dar secuencia a la narración. Tenemos un tercer punto que es la dinámica, donde nos menciona toda una serie de secuencias de lo que trata toda la historia, qué sucede, qué hicieron los personajes, y conlleva a la fuerza inversa. De pronto todo eso se acabó o se terminó. Por último tenemos la situación final, que es una vida transformada a partir de la serie de hechos que fueron sucediendo durante toda la historia o la narración. Aquí también tenemos el proceso de producción de un texto. Está la planificación, la textualización y la revisión. En la planificación van a ir todas esas actividades que conllevaron a la redacción del texto, de lo que es la novela corta. Entonces, los niños, los alumnos, elaboran esquemas para llevar determinada secuencia de su narración, que sea coherente y que sea de interés y llamativa para los lectores. Viene la textualización. Ahí ya los alumnos llevan a cabo lo que hicieron en la planificación, redactan su escrito y sus primeros borradores de la novela. Después viene la revisión, en la que hacen una lectura y relectura para checar cuáles son los errores que han tenido durante la redacción, y si es correcta también ya se publica a todo el grupo, y la maestra hace una evaluación y revisión también de su escrito, de lo que fue su novela corta, y va a calificar lo que es la imaginación, la creatividad y todo lo que el niño escribió en su novela. Ahora, hablemos sobre los trabajos de aspectos característicos de la narración que el maestro debe de emplear para que él identifique el sistema de los tiempos verbales, porque una de las características de la narración, fuera de su esquema estructural, es que ella utiliza los tiempos verbales organizados en un sistema coherente, y es primordial que el niño se construya su saber contar, aprendiendo a utilizar los sistemas de tiempos verbales adecuados. Están también los subtítulos, porque el niño describe y utiliza espontáneamente un conjunto de anáforas que se reducen solo a pronombres de la tercera persona: ellos, ellas, aquel. Repite el grupo nominal para designar los personajes y puede emplear otro tipo de subtítulos o bien el nombre del personaje. Están también los nexos. Ese empleo de palabritas que no sabemos nunca cómo tratar y que organizan
la coherencia narrativa, así que son muy importantes que los trabajemos. María y su perro superhéroe, el monstruo, todos aquellos nexos para unir oraciones. Y por último está el diálogo. El niño Otro aspecto característico son los subtítulos, porque el niño escribe y utiliza espontáneamente un conjunto de anáforas que se reducen solo a los pronombres de la tercera persona y repite el grupo nominal para designar los personajes, pudiendo utilizar el nombre del personaje o incluso otros subtítulos. Hay un punto que no podría pasar desapercibido. Se trata del empleo de los nexos. Esas palabritas que no sabemos nunca cómo tratar y que organizan la coherencia narrativa. Por ejemplo, los nexos de encadenamiento, como primero y luego, enseguida, en fin. Los nexos de ruptura, de pronto, de repente, pero, y nexos lógicos. Así es por eso que son un ejemplo. Por último está el diálogo. Definición y detección de los diálogos por su disposición y su puntuación. En el caso de los signos de admiración, punto, coma, punto y aparte, seguido, signos de preguntas. Y la marcación de todos los verbos que introducen o concluyen los propósitos intercambiados y que pueden sustituirse por el verbo decir. Ejemplo: gritar, replicar, aullar, secretearse, interrogar, entre otros. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que el maestro puede utilizar para que ellos identifiquen los tiempos verbales. Y tenemos el cuadro recapitulativo de los instrumentos construidos en el curso del módulo de aprendizaje. El nivel de análisis, que fueron los instrumentos elaborados, proyecto de escritura, que fue el plan de trabajo, la superestructura, donde se trabajó lo que fue el esquema quinario, cuestionarios, y la lectura de novelas cortas de ciencia ficción. Se trabajó la lingüística textual, el sistema de los tiempos de verbos y adverbios. Se utilizaron ficheros de manipulación, de textos, de apoyos, de diccionarios, gramáticas, conjugaciones, verbos, etc. Los subtítulos, nexos, diálogos, los verbos introductorios, la coherencia narrativa y psicológica, que es cuando se describen algún personaje dentro de la historia. Se utilizaron cuadros, fichas de personajes y de los lugares, y nuevamente el esquema quinario. Y la lingüística de la frase, que fueron textos de apoyos muy usuales. A manera de conclusión, tenemos que la ciencia ficción es importante porque permite, tanto a niños como a adultos, desarrollar su imaginación, creatividad y así como también nuevas experiencias que nos llevan hacia una vida futura. Gracias.